Continuamos en este programa La Noche. En su columna del pasado 28 de abril, el reconocido periodista Daniel Coronel asegura que el testigo Carlos Enrique Areiza mostró bastante temor cuando le hablaban de una carta en la que aparentemente se retractaba de sus señalamientos contra Luis Alfredo Ramos. Haciendo esta afirmación, revela una serie de grabaciones que serían las últimas declaraciones que le habría entregado este testigo a la Corte Suprema de Justicia. Esta es la investigación realizada por el destacado periodista Daniel Coronel y fue publicada en su más reciente columna de la revista Semana, titulada La Carta Fatal. Carlos Enrique Areiza sabía que tenía los días contados. El antiguo paramilitar conocía demasiados secretos. Tenía claro como pocos el funcionamiento de las mafias en Bello, su pueblo natal, y cuáles eran los políticos que trabajaban para esos clanes. También estaba familiarizado con los poderosos aliados que la oficina de Envigado tiene en la legalidad. Sin embargo, según lo declaró ante la justicia, su mayor temor venía de unos papeles en blanco que había firmado. También reveló algunos apartes de la que, según él, fue la última declaración del polémico testigo ante la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Yepes. Uno sabe que uno sale de acá y pienso yo que yo no tengo ya país para vivir, o sea que yo saldré acá y difícilmente yo pienso que a mí me asesinan ligero. Tenía razón. El pretendido beneficio de casa por cárcel que le concedieron le permitió a sus enemigos matarlo el pasado fin de semana. Si yo llego a entregar pruebas o si llego a ubicar las pruebas de algunas personas, pues les repito, me desaparecen totalmente a mí y a mi familia. Entonces, uno a veces prefiere echarle tierra a ciertos asuntos. Y en su columna, Coronel hace énfasis en la carta que habría sido escrita por Areiza. Areiza se mostraba aterrorizado cuando le hablaban de la carta en la que supuestamente se retractaba de sus señalamientos contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y decía en cambio que había sido presionado por el senador Iván Cepeda para atestiguar. Y publica el video de Areiza sobre ese particular. No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Continuamos con el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, es uno de los protagonistas de esta noticia. Ex senador, hablemos de esta columna de Daniel Coronel. En este escrito, él asegura que, según lo declaró ante la misma justicia Carlos Areiza, él, pese a que tenía muchos enemigos por la vida criminal que había tenido en el pasado, a lo que más le tenía miedo en ese momento era unos papeles en blanco que asegura que le había firmado a este abogado, a Jaime Restrepo. Él asegura que esa carta que usted muestra hoy, a la cual usted le aplicó ese peritaje grafológico, que esos fueron unos papeles en blanco que él nunca escribió. Quedó muy claro ante la Corte, por las declaraciones del doctor Jaime Restrepo, cómo recibió esos papeles. 3 cartas de Areiza, firmadas de su puño y letra, y que ahora el dictamen grafológico confirma exactamente eso, que eran 3 cartas de él. Areiza era un mentiroso redomado, y el periodista Coronel, que es un antiuribista furibundo, toda la opinión pública lo conoce, pues le da crédito a la falsa declaración de Areiza. No, pero lo cierto, señor Luis Alfredo, es que él lo dijo ante la Corte, independientemente que en este caso el periodista Daniel Coronel lo publique en Semana, lo dice ante la Corte, es una versión que está grabada. Lo dijo un delincuente reconocido, estafador y una persona que cambiaba las versiones de un momento a otro. En cambio, queda muy claro... O sea, volvió a cambiar la versión, según la declaración del doctor Jaime Restrepo, que lo visitó en las distintas oportunidades y recibió las varias cartas firmadas de puño y letra. Y el doctor Jaime Restrepo es un hombre absolutamente creíble, que lo declaró bajo juramento ante la Corte, y que obviamente en todo este proceso queda la retractación de todas las mentiras y todo el daño que hizo Areiza en mi proceso, cuando me pidió a mí perdón, y yo le di el perdón. ¿Usted conocía esas declaraciones, señor Luis Alfredo Ramos, las que publica Daniel Coronel, o las conoce a través de esa columna? A través de la columna, por supuesto. ¿Nadie sabía que él se había vuelto a retractar entonces? Yo no conocía. Eso no está en el proceso. No está ¿Esas declaraciones no están en mi proceso. Terminó desde hace más de un año
Jefferson, desde marzo 7 del año anterior. Señor Luis Alfredo Ramos, usted hoy se está jugando prácticamente su última carta y lo hace ante la Corte. Estuvo el día de hoy en la Corte Suprema entregando precisamente ese análisis grafológico y estos documentos que nos ha estado explicando a lo largo de esta entrevista. ¿Es posible que la Corte Suprema tenga en cuenta este análisis grafológico que fue hecho pues por su defensa, no por digamos por la misma Corte Suprema, que es la que debería establecer si es o no la letra de este testigo estrella? Es que la Corte conoció desde mucho tiempo atrás la confesión de Areiza por la carta que el mismo Areiza le mandó diciendo que sus declaraciones en mi contra eran falsas, que había dado falso testimonio, y por eso el propio Areiza aceptó la condena de 20 meses en presencia de su abogado y con todos los requisitos que tiene que llenarse en un juzgado para ese tipo de confesiones. De modo que eso está muy claro, lo que declaró Areiza. Y lo que queda más claro hoy con el peritazgo grafológico es que obviamente lo que dijo el doctor Jaime Restrepo era que las cartas se las entregó a Areiza y eran de su puño y letra y le puso la huella y no tenía... ¿Por qué tenía que darle unas cartas en blanco? ¿Para qué? No, las cartas pues él las asegura firmó que dio Areiza. esas cartas en blanco porque estaba recibiendo amenazas. Las cartas las recibió Areiza porque las firmó Areiza y las recibió Restrepo, que las puso en manos de la defensa y así llegaron a la Corte. De suerte que son las cartas originales de puño y letra de ese delincuente. Señor Luis Alfredo Ramos, lo que en este momento queda también es que a este testigo ya no lo podrá confrontar más la justicia porque fue asesinado el pasado sábado 14 de abril. Así es. ¿A quién no le convenían los testimonios de Carlos Areiza? Al que no le convenían era a Iván Cepeda, al parlamentario Iván Cepeda, porque esas cartas expresamente dice que Cepeda hablaba con él era para que enlodara al presidente Uribe, a su hermano, a José Obdulio Gaviria y a mí, entre otras personas. Y por eso ahí hay una gravísima acusación. Y hoy, con esas cartas originales, con ese dictamen grafológico, pues queda absolutamente claro, como dice la conclusión de ese estudio, que eran de puño y letra, que correspondían a Carlos Areiza, está supremamente claro, absolutamente claro. De modo que no podrán decir, nadie podrá decir que eran en blanco. Las recibió del puño y letra, suscritas por Areiza, y eso es lo que ha quedado claro. Digamos, uno de los puntos centrales para que nuestros televidentes logren entender lo que representa esta carta es que uno de los documentos con los que cuenta la defensa precisamente de Luis Alfredo Ramos es esa carta suscrita supuestamente por Carlos Areiza, en la que acusan al senador Iván Cepeda de sobornarlo, según ese escrito, para testificar en contra del exgobernador de Antioquia y otros políticos. Permítame, exgobernador. Desde que se conoció esa misiva, el congresista del Polo Democrático ha rechazado con ahínco estos señalamientos. Incluso, recientemente quedó absuelto en una investigación por falsos testigos. Veamos este informe donde tenemos algunas versiones, algunas declaraciones que sobre este caso ha entregado el senador Iván Cepeda. En diciembre del año 2011, el congresista del Polo Democrático Iván Cepeda conoció a Carlos Enrique Areiza Arango. Según la versión tanto de Cepeda como de Areiza, ese día el ex paramilitar se había fugado de la cárcel de Bellavista argumentando que su vida corría peligro en el centro de reclusión. Para entregarse solicitó la mediación de Cepeda, quien en ese entonces hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. En el año 2015 salió a la luz pública una carta que habría escrito Carlos Areiza con su puño y letra y que habría enviado a la Corte Suprema denunciando supuestas presiones de Iván Cepeda. En la misiva señalaba un supuesto ofrecimiento del congresista por la suma de 100 millones de pesos para que declarara en contra de varios personajes de la política nacional, incluido Luis Alfredo Ramos. Sin embargo, la carta no tenía fecha. En octubre de ese año, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al senador Iván Cepeda. El organismo de control lo acusó de ofrecer beneficios jurídicos y económicos a varios exparamilitares en las cárceles del país para obtener dichas declaraciones. Así reaccionó el congresista en ese entonces.
Yo no ando con una chequera por las cárceles del país comprando testigos, eso es por supuesto una falsedad, es un montaje con el cual se pretende dejarme inhabilitado políticamente. Negó haber ofrecido algún tipo de beneficio a prisioneros en calidad de testigos. Dijo que se trataba de una persecución política y un montaje jurídico. Creo que sería ilusorio pensar que el procurador me va a garantizar a mí un derecho a la defensa, un debido proceso. A mi modo de ver, aquí hay muy claras raíces y motivos de este pliego de cargos. Al cabo de más de 2 años de pesquisas, la Corte Suprema aseguró que Cepeda no manipuló testigos y que las visitas que hizo a las cárceles se dieron en medio de su labor legítima en la defensa de los derechos humanos, por lo que decidió absolver al congresista. Bueno, en esta importante sentencia la Corte señala no solamente que yo no he sido el autor de un cartel de falsos testigos, es decir, no solamente me absuelve, sino que la Corte señala que se debe investigar al senador y expresidente Álvaro Uribe y a personas de su entorno por haber sido precisamente quienes urdieron la conformación de esa cadena de falsos testimonios y de falsos testigos. Transcurso de la investigación es que varios de estos testigos que se utilizan en mi contra fueron utilizados también para descalificar testimonios y acciones que se han producido en el expediente que tiene que ver con la presunta relación del exgobernador Ramos con grupos paramilitares. Tras el asesinato de Carlos Areiza, Iván Cepeda señaló que es la justicia la que debe investigar quién lo asesinó, teniendo en cuenta que el mismo Areiza había pedido más protección porque temía por su vida. Bueno, yo espero que la Fiscalía y las autoridades de investigación actúen lo más pronto posible, de la manera más eficaz. Así lo ha pedido también la Corte Suprema de Justicia en el día de hoy, para que podamos tener clara toda la verdad de cómo Areiza fue utilizado en medio de una red de falsos testigos en mi contra. Y eso es lo que en este momento está investigando la Corte Suprema de Justicia. Señor Luis Alfredo Ramos, ahí escuchaba usted los argumentos del senador Iván Cepeda, que dicho sea de paso, quiero decirle que quisimos hoy consultarlo también hoy en este programa, pero pues por razones de salud no nos pudo acompañar porque teníamos otras preguntas para él. Ex senador Ramos, uno de los argumentos que entrega es que precisamente la justicia lo absolvió de ese delito de la investigación por falsos testigos y a su juicio dice que los que utilizan falsos testigos son ustedes. No, él quería utilizar a Areiza para enlodar el nombre de Uribe, del presidente Uribe, su hermano, de José Obdulio y el mío. Y eso quedó muy claro. Y quedó en la carta, y la carta quedó de que era de puño y letra de Areiza. Así que Cepeda utilizaba a Areiza, pero no solo a Areiza. Iba a la cárcel y allá se entrevistó con otros más, con el mismo Alberto Guerrero, alias Alberto Guerrero, que ustedes pusieron la versión de al principio, diciendo mentiras, que nunca estuvo en ninguna reunión conmigo. Y además visitó otros 2 internos de la cárcel pidiéndoles grabaciones en contra de Álvaro Uribe y en contra mía, a Ramiro de Jesús Henao y a alias Castañeda, que declararon eso y comprometen a Cepeda con eso. De suerte que la justicia es la que tiene que establecer quién es el que utilizaba los falsos testigos. Cepeda, que ha entrado, según me informaba la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, más de 170 veces a las cárceles. Y no era propiamente para hacer beneficios en las cárceles. El director de la cárcel de Itagüí decía que él iba allá y llamaba a la dirección a esos testigos y hablaba con ellos de los temas que le interesaban. Y los temas eran que declararan contra Uribe y contra mí, contra la gente del uribismo, que es una obsesión que tiene el senador Cepeda, de persecución a la gente del uribismo. Antes de salir a comercial no puedo dejar de hacerle esta pregunta, ex senador. ¿Quién cree usted entonces que asesinó a este testigo, a Carlos Enrique Areiza? Pues el primer sospechoso es Iván Cepeda, por lo que dice la carta precisamente de la que él se quiere exculpar y de la que solo hay una interpretación de lo que dijo en una retractación de que que había dado en blanco.
que no es cierto. La Usted dice que es carta no fue en blanco. Usted dice que es sospechoso. ¿Usted tiene pruebas de eso, ex senador? Pruebas. No es sino leer la carta. ¿Qué indicios tiene usted? La carta es el indicio más grave y que hace sospechar de Iván Cepeda. ¿Usted va a poner una demanda en esa dirección ante las autoridades? Ya, primero Porque voy a... es bien delicado lo que usted nos dice en esa primero entrevista. terminará mi proceso y ya veremos después qué sigue. Vamos a marcar una última pausa a comerciales. Estamos con esta entrevista que nos está concediendo Luis Alfredo Ramos en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se prepara para dictar un fallo luego de 7 años frente a este polémico proceso. Una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.